Bienvenido a un discipulado más de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Siempre para mí es un agrado y la verdad un deseo de que tú aprendas y que puedas acompañarme en lo que el Padre tiene para nosotros. Hoy vamos a continuar este discipulado llamado llenuras. ¿Por qué estar llenos de lo que Dios nos ofrece? Bueno, no te apartes, pero acompáñame. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre mío, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Santo eres tú. Digno eres de toda alabanza. Digno eres de toda adoración. Te ruego, Señor, háblanos el día de hoy. Y seas tú, Padre, el que ministre. No yo, Señor, sino tú. Espíritu Santo, desciende, y aquel que está escuchando, si está atravesando algún momento difícil, te lo ruego, Señor, que lo cubras, lo guardes, le respaldes. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ¿por qué la importancia de ser lleno? Recuerdo que cuando yo empecé a conocer esto del movimiento pentecostal, del movimiento donde recibíamos la unción del Espíritu Santo, bueno, una de las características que nos decían es que cuando uno recibe al Espíritu de Dios por medio del conocimiento de Jesucristo y el arrepentimiento, bien, el Espíritu toma ese cuerpo. Pero cuando recibimos el bautismo, la explicación era como que rebalsara, como que si agarraras ese vaso que ya está lleno del Espíritu Santo, pero lo sumerges en una jarra y rebalsa, como estar viendo esa figura que tú tienes en la pantalla. Y es lindo porque logré entender que ese rebalse es algo que continuamente está ungiendo. De ahí aparece la palabra ungimiento. Y es como que es algo que se logra percibir. O sea, usted unge algún aspecto, usted se unge de crema, se nota, brilla algo, usted lo siente. O inclusive las personas al palpar, al verlo, se dan cuenta que algo sucede sobre usted. Bueno, el ungimiento, el que está lleno continuamente, eso provoca que otros lo perciban. Bueno, ¿en qué verso vimos esto? Vamos a repasar la semana pasada. Vimos acerca de esto en el verso en Efesios 3, 18, 19, dice así: para que seáis capaces de comprender con todos los santos, que ahí hay una verdad. Esto es para los santos, para los hijos. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento? Y aquí es donde nos dice, donde se expresa el amor de Cristo para que seamos llenos de la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, ahí decimos, ¿cómo es que un creyente puede tener la plenitud de un Dios sobrenatural? Bueno, es porque el Padre mismo nos ha dicho, yo quiero vertirme. O sea, el Padre mismo dice, yo en mi espíritu quiero meterme dentro de ustedes y que ustedes puedan, pues, de alguna manera reflejar lo que Él es, lo que es su gloria, y eso lo vamos a ver más tarde, y lo que representa en la vida de todo creyente. Por eso es que tenemos que estar llenos y ahora nosotros en Cristo no solo podemos tener esa llenura, sino que también tenemos su plenitud, porque el anhelo del Padre es decir, bueno, a ustedes, a los que están en este, llamémosle, pacto de gracia, en esta nueva dispensación donde han sido redimidos por el sacrificio del Hijo,
en el Hijo podemos nosotros ser llenos para poder alcanzar su plenitud. Vaya conmigo y aquí vamos a hablar cuando Pablo menciona que cómo es que Cristo viene a equipar a aquellos que lo buscan o que están destinados para hacerlo. Dice en Efesios 4:13 de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por supuesto, Cristo es, en Él es el todo, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, anteriormente vimos una plenitud de Dios, pero en Cristo nosotros somos elevados, llenos, para poder llegar a esa plenitud. ¿Y cómo es que se hace esta llenura? Bueno, en este caso, el mismo Pablo hace mención de que para eso el Señor equipa. Diga conmigo la palabra equipar. Tenemos que ser equipados. Y por medio de, bueno, el Señor pone y equipa a ciertos individuos que pueden llevar al creyente a esa estatura de la plenitud de Dios. Bueno, pero en esta oportunidad estamos entendiendo qué son esas llenuras que habla el Señor. Y quiero que vayas conmigo porque la semana pasada te di un listado de esas llenuras y lo vemos ahorita en su pantalla. Entonces, empezamos viendo las llenuras del Espíritu, que es llenura del Espíritu Santo, llenura de sabiduría, llenura de fe, llenura de gracia, de poder, de valor, de la bendición del Señor, de inteligencia, de amor. Hoy vamos a ver llenos de descanso, de su gloria, de juicio, llenos del temor de Dios, llenos de luz, de verdad. ¿Y cómo es eso? Trabajo y fatiga, bueno, llenos de asombro y de pericia. Y dentro de los próximos 2 fines de semana vamos a ver las llenuras que también, pues, nos pueden llamar así, a alejar de la llenura de Dios. Y son las llenuras de la carne. Cuando uno oye la palabra mal o maldad en la Escritura, uno lo asocia, es que es el diablo. Pero sí, no, el diablo es alguien que envía el mal. Y esa palabra es una palabra griega que es poneros. Y poneros lo que significa es como una influencia que lo que hace es desvirtuar lo que es correcto. Entonces, el mal lo que quiere es alejarnos, lo que quiere es quitar en nosotros un propósito correcto de lo que Dios está haciendo. Entonces, por supuesto, así como Dios nos quiere llenar, también hay llenuras de la carne para alejarnos del propósito del Padre. Bueno, entonces, siendo así, vamos ahora a ver el primer concepto del día de hoy. La llenura y hoy vamos a ver, del descanso. ¿Por qué tenemos que ser llenos del reposo de Dios? Esta es una verdad tan importante que no la podemos eliminar. Bueno, de por sí, por ejemplo, quedó en la cultura cuando se crearon, por ejemplo, llamémosle, las etapas de una semana, dejar como que el último día de la semana para el descanso. Entonces, conforme al calendario gregoriano, se da a entender que el primer día de la semana es lunes, martes, miércoles y termina el sábado para descansar el domingo. Pero en el calendario hebreo no fue así. El primer día de la semana para ellos era el día domingo. Y obviamente finalizaba con el Sabbat. Y ese era el día de reposo. Y
ellos tomaban tan a pecho ese día de reposo que inclusive eran incapaces de salir a laborar o a hacer, por ejemplo, oficios manuales, porque eso pervertía o rompía el descanso. Pero en Cristo Jesús, cuando hablamos cuál es el día de reposo, el mismo Señor Jesús, bueno, el mismo Pablo, hablando por medio de la inspiración del Espíritu Santo, dice en Hebreos cuando él menciona, y ahora nuestro día de reposo es hoy, dando a entender que si tú lo lees martes, tú puedes hacer ese día el reposo en Cristo, dándole a entender que nosotros tenemos que aprender a reposar en Cristo Jesús. Bueno, pero ¿por qué habla de llenura? Bueno, el verso que encontré dice en Eclesiastés, capítulo 4, verso 6. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Este es un verso tan elocuente porque nos enseña que tenemos que aprender a tomar la vida balanceada. Si bien es cierto, estás muy ocupado, pues qué bendición de Dios. Pero aprende a tomar un tiempo para reposar, inclusive meditar en las cosas del Señor. Cada vez que yo salgo de viaje con Viti y a veces tomamos giras de varias semanas, hemos acostumbrado y tomamos la decisión de tomar unos días para nosotros y poder meditar en lo que pasó en la semana, y prácticamente es meditar en el Señor. ¿Por qué la importancia del descanso? Porque no solo es un principio laboral, no, es un principio del corazón. Jesucristo nos dice, aprende a descansar en mí. Ese es un buen descanso. Si tú me acompañas en Mateo 11, 29 al 30, dice de esta manera. Tomad mi yugo, dice el Señor Jesús, sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En otras palabras, si tú estás cargado, angustiado, no vas a poder descansar. Es muy difícil, a menos que puedas llevar el yugo, decirle, Señor Jesús, lleva mi carga conmigo. Eso es decir, llevar el yugo. El yugo es como aquel pedazo de madera largo que se le ponía a las yuntas de bueyes y generalmente se ponían de dos en dos. ¿Por qué? Porque así se dirigían, pero ambos llevaban el yugo, la carga combinada. Eso es lo que dice Jesús. Yo aprenderé a llevar tu carga si tú me la echas encima. Pedro, cuando escribió en una de sus cartas, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 17, él dice de esta manera, decía, 17, y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, sumérgete bajo su mano poderosa, echando sobre él, dice. Eso es como echar, esa palabra echar es reprender, es como despojarte ya no aguanto más, te lo echo, despójate, echando sobre él toda vuestra ansiedad que hay en ti. ¿Y qué es? Dice después, pero esto sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿A quién anda buscando? Al que no ha aprendido a reposar. El que no ha aprendido a tomar el descanso que el Señor dice, aprended a descansar echando en mí toda carga. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la siguiente llenura y esta es lleno de gloria. Este es otro principio hermoso porque uno debe entender a qué se refiere la Escritura cuando habla de la gloria. ¿Qué es eso de la gloria del Señor?
Bueno, en lo natural usted mira en la calle y dice, ¡ah! Y entró el corredor con toda la gloria. ¿Por qué? Porque es una gloria o una fama. O sea, generalmente eso es lo que significa. Gloria en el original es fama. Pero la gloria de Dios es muy diferente. Cuando Dios habla de que Él manifiesta su gloria, es una manifestación, una revelación. Pero ¿cómo se manifiesta Dios? Cuando algún individuo conoce el carácter de Él. ¿Cómo Dios se manifiesta en tu vida? Si tú conoces a un Dios Padre, perdonador, por ejemplo, un Padre que te cubre, que te da paz, te da descanso, un Padre que te quita el temor, un Padre que te saca de problemas, o es a un Cristo, por ejemplo, que te acompaña en las luchas, un Cristo que te redime y te dice ánimos, ¿verdad? Eso es como ver la gloria de Dios en su esencia. Pero, ¿dónde hablamos de las glorias del Señor? En Isaías 4:2. Y dice así: aquel día el renuevo del Señor. ¿Quién es el renuevo del Señor? Es Jesucristo. Aquí ya prácticamente es una indicación acerca del Mesías, que es Jesús. El renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno a los sobrevivientes de Israel. Bueno, cuando habla aquel día, generalmente cuando habla aquel día es cuando el renuevo, cuando nuestro amado Señor Jesucristo descienda a la tierra con su iglesia casado en su segunda venida lleno de su gloria y majestad, ¿verdad? Pero el Señor lo que dice es, yo también quiero que tú seas lleno de lo que yo soy. Aquel que logra confesar, aquel que logra vivir declarando los atributos de Dios en su vida, es una forma de adorarlo a Él. Una forma diferente de entender esto es, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Por ejemplo, uno alaba por los atributos que Dios habla de lo que Él ha hecho, Él hace y va a hacer en tu vida. Atributos de que Él es un libertador, por ejemplo. Él es un guerrero por ti. Él es alguien que hace algo para que te dé esa tranquilidad o esa convicción. Pero ¿qué es adoración? Tú lo adoras por lo que Él es. Porque Dios es un Dios de paz, por ejemplo. Dios es un Dios de amor. Dios es todos los atributos esenciales, lo que Él representa para ti. Tú lo adoras. ¿Por qué? Porque su gloria vive en ti y tú sos lleno de sus atributos. Por eso el Señor dice que Él no comparte su gloria. Y Él dice, mi gloria es única. Y el enemigo de nuestras almas va a querer imitarlo. En Isaías 42:8 dice así: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria, mis atributos, mi manifestación, mi revelación. No daré a otro, ni mi alabanza, ni imágenes talladas. Y por eso es que Él dice, el único que puede llevar eso es Jesucristo. Jesucristo es el que llena todos los atributos de su gloria y Él dice, en Cristo ustedes pueden ser llenos de mi gloria, dice el Padre. Léalo conmigo en 2 Corintios 3:18, dice de esta manera: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Es que esta es un verso hermoso, incluso lo he estado predicando recientemente acerca de por qué es la importancia de tener esa presencia de Dios.
La gloria de Dios es casi como vivir en la presencia misma de Él mismo. Entonces, por eso aquí menciona, aquí esto se refiere, el verso antes habla de que Moisés, cuando se metía al tabernáculo delante de su presencia, tal era la gloria de Dios que él observaba que se le transmitía a él. Y cuando él salía, reflejaba tanto la gloria de Dios en lo físico que él tenía que usar un velo, porque molestaba a la gente. Entonces Pablo aquí en esta carta, él dice que la misma presencia del Padre debemos de tener nosotros cuando somos transformados en su misma imagen, de gloria en gloria. Qué lindo esto, ¿verdad? Que Dios sea en nosotros como Cristo es en ti también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otro de los principios de llenura que hemos estado viendo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Hoy estuvimos viendo ser llenos del descanso, llenos del reposo, de Dios, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Y llenos de su gloria. Ahora vamos a ver este otro, llenos de juicio. ¿Sabes tú que el Señor nos ha dicho que nosotros podemos juzgar? Y por eso es que tenemos que tener el juicio, pero el juicio de Él, con el carácter de Él. Porque si utilizamos nuestra humanidad para juzgar, lo primero que vamos a hacer es señalar a alguien. Y Él recuerda que si tú señalas a alguien, hay que 3 dedos que te señalan a ti. Entonces, el juzgar habla de, ¿qué es? Bueno, primero tenemos que ver qué es un juicio. El juicio es emitir, por ejemplo, un decreto, una decisión, algo que parte, algo que tú decides, esta es una sentencia, como un juicio. Dios es el juez sobre toda la tierra, así como es Jesucristo también. Y todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo a los creyentes. Pero también está el tribunal, el juicio del trono blanco, donde todo inconverso o todos van a tener que comparecer en los que no están escritos en el libro de la vida. Y va a ser para recibir, para comparecer ante el juicio, para recibir una recompensa, obviamente una sentencia no agradable. Bueno, pero con relación a esto del juicio, dice en Miqueas 3:8. Léalo conmigo. Pero yo estoy lleno de fuerza del Espíritu del Señor. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ya lo vimos. Y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Señor, dame la sabiduría para poder ser lleno de un juicio lleno de misericordia, poder juzgar con amor, poder tener una sentencia contra otro, porque de la misma manera como tú juzgas, vas a ser juzgado. Por eso es tan delicado el que tú juzgues a alguien. Es mejor no proferir juicio contra alguien, porque realmente te puede salir el tiro por la culata, decíamos. Para eso, Señor, danos mejor la sabiduría del Espíritu Santo para poder declarar conforme a el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos en este verso. Acompáñame en 1 Corintios capítulo 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y aquí es una intervención muy particular, porque está diciendo el que es espiritual.
Pero si uno está con cosas del espíritu y de la carne, y cuando dice, si fuera totalmente espiritual, podría juzgar todas las cosas. Y obviamente nadie te va a acusar. Pero si vives con esa mezcla de la carne y el espíritu, es muy probable que tu juicio puede ser no espiritual. Por eso es tan importante decirle, Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para controlar nuestra lengua. Diga conmigo, ahí donde estás, repita conmigo, Señor, dame sabiduría para no juzgar fríamente, para juzgar por medio del Espíritu Santo. Sabes que ahora es muy fácil por medio de las redes. Uno mira, yo he visto tantas cuando, a veces no lo hago frecuentemente, ocasionalmente cuando subo por ejemplo, cuando subo estas enseñanzas, de repente me topo con algunas de las cosas que a veces están escribiendo en las redes. Y encuentro que alguna persona pues, con un buen estímulo, un buen deseo, comenta algo que le pasó, por ejemplo. Y de repente aparecen otros comentando, ya lo están juzgando. Ni modo, eso le pasó porque saber ese dinero no, a lo mejor es fruto del narcotráfico. No, a lo mejor eso, y empiezan a crear una serie de conjeturas incorrectas, pero que se vuelven, son declaraciones, obviamente que no son del Espíritu. Por eso tenemos que nosotros que cuidar lo que hablamos y lo que juzgamos, pero ser llenos de Dios, del Espíritu Santo, para juzgar correctamente. Bueno, ahora veremos otra de las llenuras que nos competen el día de hoy. Llenos del temor de Dios. Esta es de aquellas que uno lo lee y uno dice, ay, qué fácil, sí, yo tengo temor de Dios. No, vivir bajo el temor de Dios es aquel que sabe que donde se mueve, donde está, lo que hace cuando nadie lo está viendo, el Padre mismo y su Espíritu lo están observando. Y tiene tal temor de decir, no, esto no le agrada. ¿Y sabes por qué es tan delicado? Porque a veces se puede endurecer la cerviz, haciendo algo continuamente, y endureces de tal manera que ya pierdes el temor de Dios. El temor de Dios es de saber que haces cosas que le pueden desagradar al Padre. Y si tú haces algo así, es mejor refugiarte en algún lugar, en decirle, Señor, ayúdame a poder vencer esa actitud, esa forma de pensar o ese hábito, algo que tú sabes que batallas y batallas y de repente hay ese carácter porque contesté de la misma manera. Y ya le pido al Señor que me ayude a controlarlo. Bueno, Señor, llénanos del temor de Dios. En Nehemías, el que construyó los muros de Jerusalén, dice así, del templo de Jerusalén dice así, mandé a mi hermano Hananí y Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Ahorita que miro Hananí me acordé de lo que significa. Y es que Nehemías logró provocar que mucho pueblo se levantara con espada en mano, pero del otro lado con paleta para echar cemento o la fuerza para poner un bloque y poder edificar el muro alrededor. Posteriormente, como sabía que hay enemigos, levantó jefes de grupos para estar viendo en ciertas torres de vigía, estar controlando
que no entre el enemigo. Y uno de estos es Hanani y Hananí. ¿Sabe qué significa Hanani? Llenos de gracia. Y eso es algo lindo porque para poder nosotros estar cubiertos, ser protegidos, tenemos que estar llenos de gracia. Y el temor de Dios, al que tiene el temor de Dios, es lleno de gracia. Hoy el Señor te dice, confía en mí, no temas, yo estoy contigo, pero tienes que saber que el que vive con el temor de Dios va a vivir con la certeza de que agrada al que todo lo mira y al que todo lo ve. Dice Proverbios 19:23 que de esta manera, mire, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Mire, no hay como el que vivir así confiado, Padre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Así lo dice el Salmo, ¿verdad? Dice que incluso el Salmo 127 dice que no hay como aquel que sabe que Dios es su vigía, el que lo cuida, porque sabe que puede dormir confiado y él trabaja mientras que uno duerme. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios obra al que tiene ese temor del Señor. En Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor hay confianza que segura y a los hijos dará refugio. Aleluya. Señor amado, aprendamos a vivir bajo tu temor, porque al que tú cercas es al que teme tu presencia. Al que tú bendices, tú cubres, es porque vive bajo esa certeza que Él está con uno. Bueno, vamos adelante y vamos a seguir viendo las diferentes llenuras que estamos el día de hoy. Usted me dirá, la pastor, ¿qué cantidad de llenuras? Bueno, ¿y sabes cómo lo miraría yo? ¿Qué cantidad de armas que el Señor nos da? Elementos que sirven para preservarte. Es como el albañil, ¿verdad? Ahorita que estoy haciendo esa obra, yo veo a los albañiles y miro que por un lado en su cinturón tienen o el martillo, en otro tienen el cucharón para lisar, en otro tienen el metro, y así tienen ese cinturón lleno de herramientas. Y dependiendo de lo que están haciendo en ese momento, sacan ahí por ejemplo, para poder, el nivel, ¿verdad? Para poder ver si la plomada está correcta, ¿verdad? Y así están llenos de lo que necesitan, ¿verdad? El cincel, ya estaba olvidándoles. Ninguno falta su cincel. Tienen el cincel para poder quitar o botar lo que hicieron mal. A veces llego yo a corregirlos. Pero tenemos que ser llenos, porque son herramientas que nos sirven en todo sentido. Bueno, miremos otra llenura. Y esta es la llenura de luz. Bueno, Jesús nos dijo que en Él Él es la luz del mundo y en Él podemos ser llenos. Dice así en Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la oscuridad que hay en ti si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Bueno, y aquí nuevamente es una, como compaginando, ¿verdad? Que hablamos, puede ser llenos del espíritu o llenos de la carne. Y esa es una lucha, es una batalla. Pero aquí el Señor te dice que la lámpara del cuerpo son tus ojos. Pero no solo en lo natural, porque en lo natural lo que tú miras te contamina.
¿Qué estás viendo continuamente? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? Pero también es lo que tú estás viendo espiritualmente. Si, por ejemplo, dice aquí, si tu ojo está sano, pero si tu ojo no está sano, si tú miras algo, inmediatamente empiezas, si estás contaminado con amargura, empiezas ¿qué? A pensar, a criticar, a conjeturar y empiezas a crear fantasías de lo que ves. Y muchos son rápidamente empiezan mandándole a sus amigos, miren lo que percibí. Y posiblemente no estaba correcto. Pero decirle, Señor, ayúdame a tener un ojo sano, que sé, mi percepción natural y espiritual sean llenos de tu presencia para que sean sanos, para que yo pueda tener ¿qué? La luz de Dios. Y si yo puedo ver las cosas del Espíritu, pues mi cuerpo se va a llenar de las cosas del Espíritu. Y tal como dice ahí, pero si la luz que hay en ti es oscuridad, a veces uno ni cuenta se ha dado cuán grande será la oscuridad que hay en ti. Esto de ser llenos de la luz, es curioso porque a veces uno puede entender que la luz es como la luz natural, la que refleja una lámpara o la que refleja el sol, por ejemplo, pero esa es una figura también. ¿Por qué? Porque esto lo que dice es que una lámpara o el sol te dan que apertura para que tú puedas caminar, andar, reconocer lo que vas a tomar, dónde vas a dar un paso. O sea que la luz ayuda a observar. Pero si vives en obscuridad, prácticamente te puedes tropezar. Y nosotros tenemos que ser llenos de la luz de Dios, porque de alguna manera eso es lo que dice la Escritura, que en esa plenitud, cuando estemos en esa dimensión celestial llamado el cielo, dice que ahí no puede entrar ni carne ni sangre. Entonces uno dice, pero si no va a entrar ni carne o sea, esa parte, las obras de la carne, o sea, esos deseos de la carne, pero tampoco puede entrar la sangre, es una forma de decir, entonces, ¿qué va a tener nuestras arterias? ¿Qué va a tener todo nuestro ser? Y dice que Jesucristo es un ser lleno de luz, que cuando Él resucitó, su ser, porque Él derramó hasta la última gota de sangre, fue lleno de la plenitud de Dios, que es la luz. Y por eso es algo hermoso, porque entonces nos da a entender que nosotros podemos tener también esa luz que Jesucristo una vez obtuvo. Y Él lo trató de decir de esta manera, léalo conmigo, en Juan 8:12. Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que tiene a Jesucristo de por sí sabe que aún la resurrección, la plenitud de Él es su luz en mí. El que vive en Jesucristo en esta tierra, la luz de Él nos da dirección en todo. Y de esta manera podemos decir, caminaremos en su luz y también en su verdad. Por eso es que Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ser llenos de la verdad de Jesucristo. Cuando habla la verdad, no es que tú tengas que ser veraz versus la mentira, no, eso de por sí debería ser un fruto del Espíritu. La veracidad, que tú sí seas sí, tú no seas no. Pero la verdad que es Cristo nos hace ver que en Él podemos encontrar la revelación de todas las cosas. Mire cómo dice Juan capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
En Él encontramos la verdad de la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde aparece esto? Bueno, en Juan 14:6 dice de esta manera. Léalo conmigo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también me hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es importante porque el mismo enemigo de nuestras almas, el diablo, pues, es un imitador por excelencia. Y él va a querer hacer la antagonía de lo que hace Jesucristo. ¿Qué es el camino? Pues el camino para llegar al Padre. Entonces viene el enemigo y te dice, no, yo te voy a llevar no al Padre, sino al Padre de mentira. ¿Por qué? Porque Él es la mentira, la antagonía de la verdad de Jesús. El diablo es el padre de mentira. Y Jesucristo nos quiere llevar a vida eterna y el enemigo de nuestras almas nos quiere llevar a destrucción. Él vino solo a matar, robar y destruir. O sea, Él quiere matar, llevarnos a muerte en todo sentido. Por eso es tan importante decirle, Señor, lléname de tu verdad. De tu verdad es prácticamente de tu conocimiento, de lo que tú eres. Y tú dirás, ay, pastor, pero eso es mucha teología. No, no es teología, son principios de vida. Esto de las llenuras, honestamente, son principios de vida. Bueno, miremos y así vamos a ir avanzando. Tenemos aquí Hechos 3:10 y de esta manera y dice, llenos de asombro y reconocieron que era él mismo que se sentaba a la puerta del templo, aquí está hablando del cojo de la hermosa, a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración porque lo que le había sucedido. ¿Qué es lo que le había sucedido? Bueno, él recibió la sanidad en sus impedimentos para caminar. Y él dice que él era impedido de nacimiento. ¿Y cómo es posible que él se logra levantar? Y cuando vio lo que era capaz de hacer, dice que no solo caminó, sino empezó a danzar. Y así entró al templo danzando. Y cuando lo miraban ahí los fariseos y los religiosos de la época, viendo que era el que estaba cojo, no se llenaron de asombro, porque dijeron, ¿cómo pudo haber sido? Pero en su religiosidad únicamente lograron criticar a los que lo habían sanado, porque los había sanado en un día de reposo. Pero así como lo hacía Jesucristo. Lo más importante es decirle, Señor, lléname de tu asombro. ¿Sabes qué es cuando yo leo esto del asombro? Es como decirle, Señor, lléname de las cosas de la vida que me hagan meditar y decir, wow, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Cómo lo puedo evitar? Dios está conmigo. Bueno, vamos a ver ahora el último y es llenos de pericia. Y aquí estamos hablando de este verso cuando Salomón manda a llamar a personas para obrar en sus propósitos. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre era hombre de Tiro, artífice en bronce, lleno de sabiduría e inteligencia, pericia, para poder hacer cualquier obra en bronce. ¿Sabe cómo me imagino esto? Cuando Moisés, preocupado de cómo iba a edificar el tabernáculo, viene el mismo Dios y le dice, no te preocupes, mi espíritu va a caer sobre ellos y les va a dar sabiduría, inteligencia, ciencia y habilidad para crear diseños. Bueno,
Esto es decirle, Señor, lléname de pericia para hacer cosas que te agraden. Entonces tú dirás, ¿será que Dios me puede dar pericia, habilidades extremas para hacer? Bueno, dice el Salmo 18:34, Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Que seas lleno de la pericia de Dios. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te la doy. Y hoy te pido, Señor, que todo aquel que me ha estado escuchando sea lleno en las diferentes habilidades, lleno en el descanso, Padre mío, que pueda aprender a reposar, lleno de tu gloria, oh Dios, lleno de pericia, Padre mío, lleno del asombro, lleno de la verdad, lleno de la luz, lleno de la gloria. Te pido que lo bendigas en todo sentido. De esta manera, Señor, te ruego, Señor, que este discipulado se vuelva una verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta el próximo discipulado.